Buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 4888-2015, formado por apelación directa de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por Natalio Miguel Rivera Marcos contra la juez del Juzgado de Paz de San Pedro Jocopilas del Departamento del Quiché. El secretario general adjunto dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. El Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Quiché, constituido en Tribunal de Amparo, al dictar sentencia de 30 de octubre de 2015, consideró: de lo anterior y con base en el análisis de cada uno de los medios de prueba propuestos y diligenciados dentro de la presente acción de amparo, a los cuales se les concede valor probatorio, se establece lo siguiente: que la abogada Amparo Noemí Maldonado Quiroa, en el momento de emitir la resolución de fecha 10 de febrero de 2015, en su calidad de jueza del Juzgado de Paz del municipio de San Pedro Jocopilas del departamento del Quiché, lo hizo en cumplimiento a lo que establecen inicialmente los artículos 141, 142, 142 bis y 143 de la Ley del Organismo Judicial, puesto que dicha resolución se origina por oficio de esa misma fecha, identificado como oficio número 15-2015, en el cual contiene ampliación del informe policial de la misma fecha. Aunado a ello, quienes integramos este Tribunal Constitucional de Amparo, consideramos que en el caso contrario, tal como lo manifestó la parte impugnada, es decir, la abogada Amparo Noemí Maldonado Quiroa, en su calidad de jueza de paz del Juzgado de Paz del municipio de San Pedro Jocopilas, hubiera infringido la ley, puesto que si no resuelve de esa manera, hubiera incurrido en una infracción penal y por ser el Ministerio Público el encargado de investigar la posible comisión de ilícitos penales y por ende establecer la responsabilidad penal de los infractores, tiene la obligación legal de realizar la investigación correspondiente para establecer la veracidad o falacia de lo manifestado por los agentes policiales a la jueza del Juzgado de Paz. Por lo que en el presente caso, este tribunal, constituido en Tribunal Constitucional de Amparo, estima que no existe agravio que pueda ser reparado por esta vía, puesto que la autoridad impugnada actúa en el ejercicio de las facultades que le confiere la ley, por lo que debe denegarse la protección solicitada. Con base en esta consideración, al resolver declaró: deniega el amparo solicitado por Natalio Miguel Rivera Marcos. 2. Se condena en costas al amparista y se impone la multa de 1,000 quetzales al abogado patrocinante. Y 3. Notifíquese oportunamente, remítase a la Corte de Constitucionalidad copia certificada del presente fallo. En cuanto a las advertencias reglamentarias para el desarrollo de esta vista pública y de conformidad con lo que establece el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, se hace de conocimiento de las partes que intervendrán en esta audiencia que para hacerlo cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos, en el cual deberán expresar sus argumentos relativos a la sentencia de amparo. Deben dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, debiéndose abstener de dar lectura a documentos, salvo autorización previa de la presidenta de esta Corte. Deben concretarse al asunto planteado, ser breves, precisos y concisos y no proferir expresiones irrespetuosas para las partes o para los miembros del tribunal. Es todo, señora presidenta. Puede hacer uso de la palabra el señor Natalio Miguel Rivera Marcos y su abogado Maynor Roberto Berganza Betancur en un tiempo no mayor de 15 minutos, por favor. Gracias. Honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, muy buenos días. Voy a hacer un relato de los hechos que sucedieron ese día. El día 10 de febrero del 2015 fui requerido por una persona para que lo asistiera en su defensa en un accidente de tránsito. Ese día acudí al hospital para ver si tenía los requisitos y si procedía un arresto domiciliario, y efectivamente sí tenía su licencia y el único accidentado era él y su esposa, por lo que faccioné el acta de arresto domiciliario y lo presenté ante la jueza de paz de San Pedro Jocopilas, que se recepcionó, pero que ella resolvió declararlo sin lugar. Una hora después aproximadamente, el familiar de mi patrocinado pues requirió a que yo me presentara en el hospital porque la policía quería
trasladar a mi patrocinado a las cárceles o supuestamente ante la jueza de paz. Por lo que yo viajé de Santa Cruz, de San Pedro Jocopilas a Santa Cruz del Quiché, y efectivamente habían 2 elementos de la policía. Y me manifestaron que lo querían sacar del hospital porque tenía que declarar. Cuando yo había hablado con la jueza de paz de San Pedro Jocopilas, que el expediente ya lo iba a trasladar a Santa Cruz del Quiché, porque el juez competente es el juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. Pero en el momento de llegar allí, me dijeron que tenían que trasladarlo, por lo que solicité a los mismos policías que requiriéramos al director del hospital para que diera su versión si era posible o no, por lo que el médico en ese momento indicó que los exámenes se estaban realizando o que estaban en proceso de realizarse, por lo que él no tomaba la decisión, pero que si querían sacarlo, lo podían sacar bajo su responsabilidad. En ese momento, pues los policías se retiran y se quedó mi patrocinado en el hospital. Pero el siguiente día que cubrí la audiencia de primera declaración, me di cuenta de que efectivamente la jueza a las 8 de la noche, la jueza de paz de San Pedro Jocopilas, había recibido una ampliación de la prevención policial, en donde los policías escriben en la ampliación que yo había dicho que la jueza y todos los del juzgado eran corruptos. Prevención que en lo que se basó la señora jueza de resolver y certificarme lo conducente por los delitos de amenaza y acusación y denuncia falsa. Hecho que acto o resolución, pues efectivamente no soy parte del proceso, sino que un abogado en este caso, que ni siquiera era dentro del proceso de juzgado de paz, porque ese proceso fue trasladado al juzgado de primera instancia penal de Santa Cruz del Quiché, en donde yo evacué la audiencia, en donde mi patrocinado ni siquiera le imputaron hechos, el Ministerio Público le imputó hechos. Por lo que esa resolución es lo que me lleva a mí a presentar el presente amparo, porque realmente se violan el artículo 415, por ejemplo, en la acusación y denuncia falsa, donde dice que expresamente que solo procede cuando la denuncia o cuando en el proceso haya terminado en sobreseimiento y que se haya determinado que efectivamente la denuncia o acusación falsa es calumniosa. Y tomando en cuenta que también la amenaza es es un tipo penal de acción privada, pero en la prevención no establece, por lo que eso, al ordenar al Ministerio Público mi persecución penal, violenta mi derecho de defensa, regulado en el artículo 12 y el principio de legalidad, que también, entonces, al momento de tipificar, no llena los presupuestos. Voy a dejar el uso de la palabra a mi abogado para que siga con la defensa técnica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, honorable tribunal, por darme el uso de la palabra. Su señoría, usted que representa la unidad ahorita de este tribunal, le agradezco mucho que nos dispense la atención que estoy viendo que se está dando. Esta sentencia de amparo ha sido objeto de un medio de impugnación planteado por el amparista, toda vez que con fundamento en el considerando número 3, que ya tuvo a bien leer el señor secretario, el Tribunal de Amparo estimó que el pronunciamiento del acto reclamado a la autoridad impugnada estaba fundado precisamente en los artículos 142, 143, 142 bis también y 144 de la ley del organismo judicial. Es decir, el Tribunal de Amparo estima que la resolución que constituye el acto reclamado a la autoridad impugnada ha sido pronunciada ajustado a los requisitos
de una resolución judicial. Sin embargo, el Honorable Tribunal de Amparo dicta la sentencia sin pronunciarse respecto del fondo de la cuestión planteada como violatoria a los derechos del colega abogado que ha planteado su acción. Regresando un tanto apenas en los pasos del colega, cuando expone y dice: yo era abogado de una persona involucrada en un hecho de tránsito que cuando fue sometido el conocimiento del caso al juez de primera instancia para establecer las probables participaciones de las personas en los hechos, el Ministerio Público no le imputa cargos a su patrocinado, sino que lo desliga de la cuestión. Solo le imputa al otro vinculado en el hecho de tránsito y dicta la resolución que correspondió en ese caso, que fue de falta de mérito. Sin embargo, en el curso de las actuaciones se viene cargando, arrastrando la resolución que constituye el acto reclamado a la autoridad impugnada, que es la juez de paz, que conoció de las primeras diligencias, pero él se ve impedido de acudir a los recursos ordinarios porque ya no es parte de ese proceso que se está dando ahí. Es importantísimo determinar esta cuestión para la procedencia de la acción de amparo y la definitividad del caso. Él acude a la acción de amparo porque no tenía cadena recursiva a donde ir ordinariamente. Pero la cuestión de fondo, donde yo deseo obtener la mayor atención de esta honorable Corte de Constitucionalidad, es en el siguiente sentido. Aquella resolución que constituye el acto reclamado a la autoridad impugnada certifica lo conducente al Ministerio Público para que se persigan dos tipos de delito. Uno, el de amenazas, y dos, el de acusación y denuncias falsas. Los dos delitos, honorables magistrados, son delitos que requieren de instancia particular para perseguirse. Es decir, ¿acaso le corresponde a la juez de paz incitar a la persecución penal por estos dos delitos que la ley demanda la intervención de los agraviados previo a su persecución? ¿Es este un comportamiento que va más allá de las facultades de la distinguida juez de paz de San Pedro Jocopilas? Evidentemente sí. Esta resolución es violatoria del debido proceso. Esta denuncia por amenazas o por acusación o denuncia falsa, como bien lo dijo el colega, tiene procedimientos específicos en materia de delitos de honor. Incluso no es ni siquiera el juez de primera instancia penal de aquel lugar el juez competente para conocer de estos delitos. Existe un procedimiento específico y es ahí donde el amparo cobra relevancia. ¿Por qué? Porque la procedencia de la acción de amparo es necesaria para que sea el amparo constitucional precisamente quien le devuelva la condición de debido proceso a los actos que estaba desarrollando el colega Natalio. Honorable Tribunal, es importante entonces ver que la sentencia causa agravio. La sentencia de primer grado del amparo causa agravio porque ratifica que el comportamiento de la autoridad recurrida estaba apegado a derecho. Eso dice la sentencia, cuando evidentemente está violentado el debido proceso. Y no es sino este distinguido tribunal constitucional que en apelación puede revocar aquella sentencia y ordenar que se dicte la que en derecho corresponda. Con esos argumentos, fundamentado que ha sido de mi parte, les pido que concluyan admitiendo el recurso de apelación planteado, ordenando la revocatoria de la sentencia y dictando la que en derecho corresponde. Muchas gracias, honorables magistrados. Puede hacer uso de la palabra la agente fiscal del Ministerio Público, Maritza Yesenia.
Gracias. Buenos días, honorables miembros del Tribunal Constitucional de Amparo, abogado interponente de la presente acción de amparo. En el caso en concreto, el Ministerio Público comparte el criterio sustentado en la sentencia de primer grado por el Tribunal de Amparo de fecha 30 de octubre del año 2015, en la cual deniega el amparo solicitado al hoy amparista Natalio Miguel Rivera Marcos en contra de la señora juez de paz del municipio de San Pedro Jocopilas del departamento de Quiché. Entre los argumentos hoy mencionados tanto por el amparista como por su abogado defensor, se establece que el acto reclamado es la resolución de fecha 10 de febrero del año 2015, en la cual la juez de paz antes mencionada certifica lo conducente por los delitos de amenazas, acusación y denuncias falsas. En ese orden de ideas, al analizar el acto reclamado, se establece que no le puede causar agravios, toda vez que es capacidad y facultad del órgano jurisdiccional certificar lo conducente cuando lo considere, en virtud de que tal resolución no se constituye como un juicio en su contra, sino más bien como la promoción a una investigación sobre los indicios razonables en que pudo haber cometido un ilícito, y es la ley, a través de los mecanismos mediante los cuales puede hacer valer su derecho de defensa que hoy menciona. En ese sentido, la Honorable Corte de Constitucionalidad se ha pronunciado en la sentencia número 4251 de fecha 26 de febrero del año 2015. En ese orden de ideas se establece que no existe agravio que reparar por la vía constitucional, al establecerse que no se han vulnerado ningún derecho ni garantía constitucional del hoy amparista. En ese sentido, esta representación, con todo respeto, solicita al Tribunal Constitucional que la apelación sea declarada sin lugar y en consecuencia se confirme la sentencia de primer grado, emitiendo las demás declaraciones que en derecho corresponden de conformidad con el artículo 45 y 46 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal. Se clausura la presente audiencia.